Muy buenas tardes. Muchas gracias a todo el personal del programa por haberme tomado en cuenta para darles un poco mi experiencia en el tratamiento y el manejo de pacientes con COVID-19 positivo. Doctora María Eugenia Barrientos, Medicina General en posgrado en microbiología. Usted es de El Salvador, para que la gente entre en contexto sobre su perfil. Usted es de El Salvador, ¿no? Es correcto, sí, soy de El Salvador. Y vive en San Salvador. Sí, soy y nací en El Salvador, vivo en El Salvador y tuve nada más la oportunidad en el año de 1993 y 94 de ir a Estados Unidos a hacer un observership, que es como antes de una residencia en el Hospital Jackson Memorial, invitada por el hospital, y fue una experiencia lindísima porque tuve la oportunidad de hacer los ECFMGs, que son los exámenes para médicos extranjeros, y ser certificada y poder trabajar en Estados Unidos. Y me dio una sensación agradable, realmente, del respeto que tenían en Estados Unidos los médicos mayores con el médico joven. Buen punto. Doctora Barrientos, usted, bueno, en el mundo se ha manejado de que El Salvador, el presidente Nayib Bukele, ha sido uno de los países que mejor ha manejado esto. ¿Usted está de acuerdo? ¿Y por qué si es así? ¿Qué es lo que ha hecho para el buen manejo? La verdad es que en materia de cómo se ha manejado la salud pública a nivel mundial, ha sido totalmente, tal vez, contrario a lo que vengo proponiendo yo desde principios de año, porque la idea era que si estás ante una enfermedad de tipo inflamatoria, uno tiene que dar antiinflamatorios. Yo creo que el mundo entero entró en un miedo irracional. Sinceramente pienso que hasta cierto punto creado por los videos y los WhatsApps y todo lo que veíamos en redes sociales, era como para estar esperando un virus un mortal. Pánico colectivo. Y no, sí, en vez de tener un manejo ante un virus que era mutado, no era totalmente nuevo porque pertenece a una familia conocida de coronavirus, que son los causantes de una tercera parte de todos los catarros del mundo. Estábamos esperando algo como que no íbamos a poder manejar. Entonces yo siento que ese miedo, no solo a la población, sino que al gremio médico, confundió. Y en vez de estar como listos a resolver un problema, estábamos más listos a protegernos, a cubrirnos, a defendernos, en vez de a tratar algo que era manejable. Entonces yo creo que esa es la diferencia. ¿Manejable cómo, doctora? O sea, estamos ante un virus totalmente tratable. Tiene tratamiento, no solo es un manejo de tipo sintomático, como siempre se nos ha enseñado, y lo digo como médica, porque toda la vida se me había dicho que los procesos virales no tenían un tratamiento, sino que era manejar un síntoma. Y ahora comprendo, después de estudiar mucho los fármacos de la línea de los antiinflamatorios, que tratar la inflamación es terapéutico. Por lo tanto, no estamos solamente manejando un síntoma, sino que tratando una enfermedad. Doctora, yo tengo en este momento COVID-19. Se me diagnosticó el martes antes pasado. Bueno, se me hizo la prueba el martes antes pasado y 3 días después se me dio el resultado. Yo he podido, junto a mi compañera, pasarla relativamente bien. Solamente un pequeño fiebre, un tibio durante 2 días, jueves y viernes pasado, y un poquito de cortadura de cuerpo. Después no he sentido absolutamente más nada, pero hay otras personas que no. Obviamente lo primero que yo hice, doctora, el viernes pasado fue hacerme un examen de tórax, a ver cómo estaban mis pulmones, que es lo que se recomienda, porque los conocimientos que tenemos es que es el lugar donde principalmente ataca el virus, ¿no? Y si llega ahí, el asunto se pone peligroso, como un gran artista nuestro que está grave ahora mismo, que es Víctor, un gran artista de la República Dominicana, porque le penetró al pulmón. Pero he seguido esas reglas tomando antibióticos, antiinflamatorios, y realmente he podido pasarla relativamente normal. ¿A qué usted atribuye esto? ¿Cuál es su opinión?
En primer lugar, tendría que saber varias cosas de ti, si la prueba te la hiciste ya con síntomas o te la hiciste estando sano. La Tenía segunda cosa síntomas. importante, la segunda pregunta es ¿qué tomaste? O sea, ¿cuál fue tu manejo? Porque algo tomaste. Sí, correcto. Yo le voy a decir más adelante para que Laura me envíe ahora, porque es importante mi experiencia en esta discusión, no como yo propio, sino para que mucha gente vea el reflejo de cómo yo he podido evolucionar. Claro, yo tengo una salud saludable, valga la redundancia, y realmente yo me cuido mucho, bebo muchas vitaminas, he bebido mucha vitamina D, zinc, vitamina C, mucho líquido, ¿no? Y yo creo que también eso ha contribuido, además de que tengo una actitud siempre avasallante ante el asunto de las enfermedades, ¿no? Sí, correcto. La actitud siempre es importante. Una nutrición correcta también es importante. Pero lo que sí me queda claro después de atender pacientes de todas partes del mundo es que la gente cree que tomar tés calientes con cebolla, que con ajo, que con limón, eso va a ser prevención de la enfermedad y eso no es correcto. Eso puede ser nada más que te haga tener ¿Qué es las lo vitaminas correcto? necesarias. Una pregunta desde el estudio, si es posible, por favor. Lo correcto Sí, es... ¿qué es lo correcto, doctora? Para mí lo correcto es ser una persona que no está con sobrepeso, que tiene un nivel de azúcar correcto, que no fuma, que no se excede en el licor para tener un hígado graso. O sea, básicamente es una persona que sabe balancear su vida, que come adecuadamente, hace ejercicio adecuadamente. Ni siquiera te hablo de extremos, ¿verdad? Eso te va a ayudar a enfrentar No, pues yo me cualquier bebo mi enfermedad, no vinito y solamente... cuando bebo mi vinito fumo, que no es un buen ejemplo, pero mi caso quizás no es el normal, ¿no? Sí, y habría que ver realmente, como repito, cuál fue tu manejo, ¿verdad? No importa si tomaste solo una medicina o dos, pero habría que ver qué hiciste. Una cosa muy importante es que siendo el coronavirus un tipo de gripe, la gente cree que los síntomas al principio van a ser alarmantes y no, y muchos se complican exactamente por eso, porque lo ven inofensivo, que sienten un poco de congestión nasal, un poco de picazón en su garganta y lo descuidan. Y una semana después exactamente viene la sobreinfección bacteriana y ya tienes una bronconeumonía, una neumonía y el paciente ya está grave, ya estamos metidos en problemas. Y por eso siempre cuando hablo del manejo digo, por favor, las primeras 72 horas son cruciales y no estaríamos emproblemados si realmente le ponemos mucho cuidado a que los síntomas no son exagerados. Es una gripe y tienes que tratarla como un coronavirus. Hoy comprendo que todas las gripes del mundo, desde mi perspectiva como médico, debieron haber sido tratadas con antiinflamatorios. Por eso es que tenemos tanta gente con rinitis crónicas, sinusitis crónicas o bronquitis, porque nunca los desinflamaron. Toda la vida se nos enseñó desde la salud pública a ocupar acetaminofén, el cual solo quita síntomas, pero no trata una enfermedad. Y también estoy convencida que al desinflamar... Sí, adelante. Algo desde el estudio, doctora Iván. No, antes de pasar al estudio, para que la doctora termine, déjeme terminar con esta parte porque es importante y quiero compartirla. Cuando a mí me hicieron lo del tórax, que mi pulmón salió bien, pero también me hicieron creo que paranasal, ¿no? Y tenía como sinusitis en la frente, doctora. De hecho, esos días, viernes y sábado, estornudé mucho y después me sentí... Miren lo que me recetaron. El Liquis, 5 miligramos de desametasona, Citromax, entonces la vitamina D, C y el zinc. Esa fue mi receta. No sé qué piensa usted. La verdad es que yo no ocupo esteroides al principio, que es lo que ocuparon contigo para desinflamarte. La razón por la que estás bien es que ocuparon el más potente antiinflamatorio. O sea que no es que te curaste ni es que no tuvieras el mismo coronavirus que todo el mundo o al que ha llevado a la persona una bronconeumonía. Es que te dieron 2 antibióticos de entrada y además de eso te ocuparon el antiinflamatorio, que es un esteroide. Yo no lo ocupo porque predispone a sobreinfección bacteriana. Y si tú das antibióticos en los primeros días, el problema en el que te puedes enfrentar es que al principio no tienes tú realmente todavía la bronconeumonía por bacteria. Tú tienes un proceso viral. Y lo que te está causando toda la sintomatología no es una bacteria, es un virus. Entonces, ¿qué pasa si al pasar una semana o semana y media tú vuelves a recaer?
es porque entonces tú tienes ya una bacteria que se ha aprovechado de la situación de glóbulos blancos bajos y comienzas una bronquitis que se puede convertir en bronconeumonía y neumonía. O sea que tú no es que te curaste por tu salud, eso lo digo para que no me estemos confundidos. Si a ti no se te hubieran dado un antiinflamatorio potente, tal vez estarías contando una historia diferente. ¿Pero diferente positiva o negativa? Negativa, si no te hubieran desinflamado, fuera una historia negativa, porque fuera una historia que... O sea que la receta fue positiva. Sí, yo creo que hay diferentes formas de tratarlo, definitivamente. Acá hay mucho... Ahora, cada organismo es diferente. Obviamente, cada organismo tiene diferentes. Lo que estoy diciendo es que un esteroide no debe ser, desde mi punto de vista, porque otra vez, cada quien tiene su propia clínica en el sentido de su experiencia y sus años. Entonces, mi experiencia particular es, tú no te vas al antiinflamatorio más potente pudiendo ocupar primero los AINES. Ese es mi único comentario. Bien, adelante el estudio. Gracias por la oportunidad y preguntarle a la doctora, primero agradecerle porque está con nosotros y por la gestión que ha hecho en esta producción y Iván como productor que ha permitido que se oriente a la ciudadanía dominicana. Doctora, ¿qué es el lineamiento médico sugerido para pacientes de COVID que ha traído tanta controversia en el mundo promovido por usted? Pues la verdad es que nunca ni siquiera comprendí por qué iba a causar una controversia, algo que estaba basado en la fisiopatología de una enfermedad, porque lo que hice fue ir a estudiar la base de la medicina, entender microbiológicamente cómo funcionaba el virus, el grupo, a la familia a la que pertenece, para no tenerle miedo, sino que realmente manejarlo de una manera como correcta. Pienso que si a ti te meten miedo de algo, nunca vas a ser capaz de afrontarlo de la manera correcta. Y lo primero es quitarte el miedo y comprender y conocer tu enemigo. Una vez tú lo entiendes, se te quita el miedo. Yo nunca he ocupado mascarilla, nunca ocupé guantes, jamás ocupé alcohol gel, solo me lavo mis manos con agua y jabón como toda la vida lo hemos hecho. Mi casa y mi familia ha estado perfectamente bien. Mi hermano le dio coronavirus y mi hermano pues es un paciente con 3 stents anticoagulado y ocupé perfectamente el Advil, que es ibuprofeno de 200 miligramos, cada 6 horas con éxito, al punto donde él pensaba que no tenía coronavirus. Lo mismo que te pasó a ti, que fuiste manejado con un antiinflamatorio. La única diferencia, que es lo que trato de decirte de mi experiencia, es que los esteroides bajan los glóbulos blancos, lo mismo que hace el virus. Entonces, si tú tienes un proceso viral que te baja a 3.000 o 2.000 tus glóbulos blancos, y vienes y das un esteroide y te bajan más tus glóbulos blancos, podemos meternos en el problema de una sobreinfección bacteriana que va a volverse más difícil de tratar. Eso es todo. No es que sea... Es correcto. No es que sea incorrecto haber dado un antiinflamatorio de tipo esteroideo. Lo único que pienso es que es una arma de segundo nivel. De doble filo. Hay que usarla para ya en una emergencia. Mis glóbulos están en 7.000. Quizás esos indicadores ayudaron, en el caso mío de Iván, de que mis glóbulos están por encima de 7.000. O sea, que están bien posicionados. Y imagino que los médicos por eso determinaron. Pero vamos a ver otra pregunta, doctora, porque me parece interesantísimo su posición. Y luego de los compañeros yo le quiero preguntar, porque hay mucha gente, ahora me dio esto, yo vivía paranoico. Y ahora ya yo estoy tranquilo. Aquí venía, nos quitábamos los zapatos allá afuera. Desde que yo llegaba no bañábamos, los niños no nos podían abrazar. Si venía una funda del supermercado la desinfectábamos. Era una paranoia. Ahora mismo, como yo tengo esto, ya no tengo esa paranoia, estoy como tranquilo. Pero entonces, ¿qué va a pasar después que ya yo desarrolle una inmunidad? ¿Cómo va a ser mi contacto con el mundo? Usted me lo va a responder ahorita. Vamos a la próxima pregunta, por favor. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, darnos la oportunidad de todas las informaciones, transmitirla para la República Dominicana también. Pero a mí me gustaría saber, ¿qué verdad hay en que el COVID no repite? Muy buena pregunta. Nuevamente hay demasiada información en las redes que te pueden confundir, que no son basadas en datos como la base de la medicina, que en este caso para entender eso es la microbiología.
El virus, en primer lugar, comienza a ser infeccioso tú a otras personas un día antes de manifestar tus primeros síntomas. Y eres infeccioso durante los primeros 7 días de enfermedad, que es cuando se da la réplica viral. Una vez se da la réplica viral, el cuerpo, tu inmunidad se defiende y el virus es destruido y puede quedar material genético, que no es lo mismo que tener un virus completo que puede seguir dándote replicaciones virales. Esas réplicas acaban. Por lo tanto, es muy importante comprender que del 7º día en adelante lo que tú tienes ya es un proceso inflamatorio, ya no el virus. Entonces es algo ahorita que estoy pensando incluso con los sueros, porque entonces me parece que el suero es más ideal en los primeros 7 días de enfermedad, porque tú estás dando el anticuerpo que te va a defender contra el virus, no contra el proceso inflamatorio. Y después del 7º día nuestra lucha va a ser desinflamar y evitar una bacteria que te complique el cuadro inflamatorio, que es la bronconeumonía, neumonía y vasculitis. Excelente, excelente. Yo he estado investigando mucho de esto y doctora, me parece usted con un peso, qué bueno tenerla. Mucha gente ya está escribiendo para saber los teléfonos suyos, usted está dando una consulta aquí al mundo. Vamos a ver la próxima pregunta. Yo he sido un seguidor de la doctora por lo vehemente y con la seguridad que trata, pero además todo lo sustenta en la base científica. Y muy interesante. Ahora, estamos hablando con ella del proceso de tratamiento del virus. Pero aquí que tenemos un brote, que hemos llegado al pico, vamos a hablar de cómo evitar seguirse infectando a la población. Si el gobierno hace 10.000 mascarillas de tela como esta, que son relavables y reutilizables, y le entrega de a 2 a la población, y al que no la utilice, entonces lo sanciona con cárcel, para obligarlo a que la utilicen, porque es de la manera la mascarilla más efectiva para evitar que usted contagie o que lo contagien a usted. ¿Qué usted cree de eso? Creo que voy a ser también como muy diferente al pensamiento de lo que yo veo, porque yo no ocupo mascarilla. Lo hago por respeto a los demás en las zonas públicas, pero nunca examino a un paciente con mascarilla, con careta ni nada, pero nuevamente es cuando tú conoces lo que enfrentas. Entonces yo pienso que si todo el mundo anduviera ante el tratamiento correcto, nadie ocuparía mascarilla. Todos andaríamos normales, recibiríamos una atención en las primeras 3 días de enfermedad, tú te curarías y ya el temor se quita. Y si tú entendieras que la edad pediátrica es la que mejor te responde, se te quita el temor como padre. Comprenderías que el niño responde espectacularmente. De hecho, los exámenes de sangre de un niño son muy diferentes al adulto. Eso me ha llamado mucho la atención. El niño levanta los linfocitos a 60, 65, cosa que el adulto lo lleva a 42, y el niño anda jugando contento en su tratamiento. El adulto lo bota a la enfermedad. Iván, preguntarle si no es necesaria la mascarilla. No, pero sí, Ella espérate, no Julio. Déjame entrar por ahí. Déjame entrar porque quiero, con el perdón, esto es una parte muy importante que ha dicho la doctora. Me merece mucho respeto lo que ella está diciendo. Ventura, quien acaba de preguntarle, doctora, vivió un estado grave de COVID-19 hace aproximadamente 2 meses. Un estado de gravedad diferente al mío. Pero yo quiero decirle, usted ha dicho algo puntual. Yo no soy médico, pero tengo sentido común. Desde que yo sentí los síntomas, hace 2 sábados, me recuerdo que me sentí caliente y sentí el cuerpo cortado, que no es usual, yo no me enfermo. Y inmediatamente yo dije, quizá no me pueda hacer pruebas inmediatas, pero ¿y por qué yo no preataco? Déjame hacerme inmediatamente un examen del tórax, déjame empezar a vitaminarme, déjame, o sea, antes de que me hicieran la prueba ya yo estaba, claro, con la asesoría de médicos, haciendo como un protocolo para atacar lo que podría ser una... Porque no todo el mundo tiene el acceso, doctora, de hacerse de inmediato una prueba y comprobar que tiene el COVID. Entonces, cuando yo me vi los síntomas, que duré 3 días con ellos, entonces ahí yo ataqué. ¿Eso fue correcto? Yo creo que no voy a hablar de correcto o incorrecto. Pienso que cada colega tiene una forma de manejarlo y no solo eso, sino que
a medida que tú vas dando manejos y tratamiento, vas aprendiendo más y vas enriqueciéndote más. Y puede ser incluso que vayas cambiando parte de lo que tú has hecho en tu protocolo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en mi caso, en el mes de marzo que saqué el primer protocolo para amistades y personas conocidas, yo hablaba de desinflamar por 6 a 7 días. Hoy hablo de desinflamar de 8 a 10 días. Lo he llevado más largo porque he visto de que de esa forma no tengo recaídas, que es lo que en el mundo hablan de que el paciente se ha vuelto a sobreinfectar. Eso no es cierto. El paciente no se ha vuelto a sobreinfectar. Lo que ha sucedido es que nunca quedó sano. Y al no quedar sano y tú tienes un proceso inflamatorio como que te queda una rinitis, te puede dar luego una sinusitis. Y no es que te haya dado el mismo virus de nuevo, sino que tú has recaído por no haber quedado completamente sano. Que porque es lo no que terminaste el proceso. Mundial. Exactamente, y está pasando mucho con la juventud. Ahorita tenemos mucha llamada de pacientes de Europa y Estados Unidos de nuevo, donde ya pasó, por decir así, el pico, como Nueva York o New Jersey o Massachusetts, y nos están hablando de pacientes jóvenes que están con dolores de cabeza, sudoración helada, todavía malestar de dolor de cabeza, y eso queda como una vasculitis de este tipo de procesos virales que no fueron manejados antiinflamatoriamente, sino que se les dio acetaminofén. Y eso es la lucha ahorita, porque lo que dijo Italia después, creo que ellos lo hablaban a finales de marzo, de que las autopsias les decían que no encontraron ya virus a nivel alveolar, sino que era un proceso inflamatorio. Y ellos estaban hablándole al mundo y pareciera ser que el mundo no los oyó, porque aún en España ahorita todavía se está tratando con acetaminofén, en Estados Unidos también, en muchos lugares, ¿verdad? Entonces hay algo que todavía yo como médico no logro comprender. Si te dicen que es un proceso inflamatorio y te dicen que es un proceso catarral, ¿por qué no estamos dando antigripales y antiinflamatorios que nos ayudarían a todos? No solo a que no se contagie más la gente, sino a que no tengamos pacientes que recaen por procesos inflamatorios que no se les dio el tratamiento. Bien, compañeros. La doctora dijo algo, Iván, que nos llamó un poco la atención, donde ella decía que utilizaban mascarilla por respeto a los demás. ¿No es necesario el uso de la mascarilla, doctora? Si el manejo a nivel mundial fuera el adecuado, como cuando tú haces un tratamiento para una mutación conocida como el H1N1, es un ejemplo que he venido dando. En 1919, España tuvo la epidemia de la gripe española. Esta gripe española se debió al H1N1, ahora conocido de manera más sin miedo, si lo queremos llamar así. Entonces, si en aquel entonces fue una epidemia mortal, ¿por qué hoy no lo es? Porque se maneja de diferente forma. Tú tratas con antiinflamatorios, puedes dar terapias respiratorias, das antibiótico a tiempo, no se te complica con bronconeumonía, no se muere el paciente. Por lo tanto, ya si viene un H1N1, nadie se va a cubrir la boca, nadie se va a poner guantes, todo el mundo va a estar tranquilo porque sabes cómo manejarlo. O sea, no se trata si eso no es necesario, se trata de si conoces el manejo para quitar el miedo, no solo a los funcionarios, sino que al pueblo, para que todo el mundo lo manejemos con tranquilidad. Gracias, doctora, gracias. No se imagina lo importante. Uno ha estado, repito, sin tener conocimientos médicos muy de cerca con estos temas y uno confronta, uno ve una cosa, ve la otra, usa el sentido común y me parece que lo que usted está expresando, nosotros estamos de acuerdo, sentimos que es por ahí. Lo habla con mucha propiedad y con mucha sustentación científica. Por ejemplo, yo usé acetaminofén al principio por el asunto de la fiebrecita que tenía, pero lo suspendí al segundo día, al tercer día, después seguí con la otra receta. Hablo del caso mío porque siento que también de alguna manera es un poquito, si no sui generis, no es el común, porque, bueno, pero agradecemos muchísimo su participación. ¿Cómo nos podemos comunicar con usted, doctora? Hay cientos y cientos de gente escribiendo. ¿Cómo podría escribirle o comunicarse con usted, si es posible? Ahorita el problema que tenemos es que sí se han dado números de teléfono, pero están
totalmente saturados. De hecho, hasta el WhatsApp se bloquea. Doctora, agradezco mucho. Mire, no obstante ella tener toda, o sea, evidentemente no está buscando publicidad con esto. A nosotros nos escribió alguien y nos dijo que la doctora estaba interesada en el show del mediodía de expresarle al pueblo dominicano todo esto. Pero evidentemente ni siquiera es un asunto de publicidad ni nada por el estilo, porque fíjense que está sobresaturada. De manera que sobreagradezco más esa necesidad suya de querer comunicar esto. Es como una necesidad de gritarle al mundo, miren, es por aquí que tenemos que irnos, porque esto es lo correcto, esto es lo que va a hacer que podamos salir airosos. Me comunicaré con usted, doctora, me parece interesantísimo esto. Ponemos el programa a la orden para en el momento que usted quiera de nuevo, y si tenemos que expandir más lo vamos a hacer, porque las redes han desatado una locura, tanto aquí en la República Dominicana como los dominicanos en Estados Unidos. Gracias, doctora María Eugenia Barrientos. Muchísimas gracias desde El Salvador. Sí, adelante. A todo el equipo, a ustedes que me dieron la oportunidad de hablar. Soy un ser humano como ustedes. No tengo más que ninguno de mis compañeros y colegas. Creo que lo que tenemos que hacer es unir experiencias para dar lo mejor para el mundo. Realmente ver a alguien morir no es algo para nada agradable, y yo no quisiera verme en esa posición con ningún familiar. Tengo 5 hijos a los cuales les enseñé cómo tratarse porque ellos estaban a distancia, y quiero que cada ser humano tenga la tranquilidad de que su ser querido va a poder saber qué hacer en un momento preciso. Y todos los manejos que se estén dando son excelentes intentos de lucha. Lo único que tenemos que ir viendo es cuáles son los que nos dan mejores resultados para ayudar al mundo entero. Y gracias por todo, por haberme invitado, por haberme dado la oportunidad con tu pueblo.